Buenas noches, qué bueno que estamos aquí reunidos. Hoy es miércoles, el último miércoles del mes de abril, que estamos juntitos. Y bueno, seguimos esperando a ver cuándo el Señor nos va a enviar un nuevo pastor, un nuevo papa. Y hay que orar por todo eso, ya hay que tener todo esto presente. Si de pronto ya la próxima clase ya tendríamos un nuevo papa que nos siga llevando, que era Venus Papa, ya, así que vete a saber si de pronto es el padre Eduardo el que lo llaman, o el padre Orlando, vete a saber a quién termina en toda esta gente. Así que empieza el 7 de mayo. Así que oremos juntos por todos nosotros, por la iglesia, por lo que el Señor siempre hace cosas buenas por todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos avanzando con Pablito, ya estamos en las últimas cartas de Pablo, las que muchos de nosotros las llaman las cartas de la prisión, es decir, aquellas cartas que se pueden decir que Pablo las escribió mientras estaba en prisión. Van a ser Filipenses, van a ser la de Filemón, y obviamente la última va a ser Romanos, pero Romanos él no estaba en la cárcel cuando eso sucedió. Pero ya vamos llegando ya a esos puntos. Vamos de nuevo, como siempre hacemos en nuestro curso, a ver el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy hemos llamado la clase Ciudadanos del Cielo. Y ese es un tema que va a tocar la carta a los filipenses. O sea que hoy vamos a estudiar un poco lo que son los filipenses. Empecemos con esto. El mundo grecorromano, especialmente ya durante el Imperio Romano, que es en la época de Pablo, ellos eran estructurados para absolutamente todo. Todo tiene un orden, todo tiene una estructura. Y nosotros simplemente aceptamos ese orden y esa estructura, sobre todo, como lo vamos a ver en un ratito, porque para ellos el orden y la estructura social y el orden y la estructura familiar eran una copia, un reflejo del orden divino, del orden de los dioses. Así que si le funciona a los dioses, nos funciona también en la sociedad romana y también debe de funcionar en la casa, porque el hogar era reflejo de la sociedad reflejo del mundo de los dioses. Así que si funciona para los dioses, también nos funciona para nosotros. Así que empecemos con el primero. Lo más lindo yo siempre lo pongo en pirámide, porque así era la forma como ellos tenían esa estructura piramidal del orden de las cosas. Empecemos con el orden de los dioses. El grande, el jefe, el dios supremo de todos los dioses supremos era Júpiter, que en griego se dice Zeus. Júpiter para los romanos. Y es más, en Roma, en la capital, en la colina capitolina, porque así se llamaba, está el templo dedicado a Júpiter. Ese es como el grande de todos los dioses, Júpiter. Y después de Júpiter están los otros dioses del Olimpo, los 12 dioses del Olimpo. Digo 12, aunque Júpiter es parte de los 12, pero para que tú me entiendas más o menos lo que quiero decir con los 12. Por ejemplo, la diosa de la sabiduría se llama Atenea en griego y en romano Minerva.
Minerva, la diosa de la sabiduría. Y por ejemplo, ¿quién controla los mares? Poseidón en romano o en griego. En romano es Neptuno, como los planetas. Acuérdense de los planetas. ¿Quién es el dios encargado de la guerra? En griego, Marte. En romano. Y en griego, Ares. Ahí van todos los dioses. El encargado de, ¿cómo se llamaba? La diosa encargada de la belleza. Afrodita. Y en griego, al contrario. Afrodita en griego, en romano, Venus. Y el encargado de llevarle los mensajes de entre los dioses y los mortales y los mortales y los dioses, el chismoso del paseo. Hermes en griego, en romano, Mercurio. Así que tenemos todos los dioses allí. Y el jefe de todos los dioses es Júpiter. Que por eso nuestro sistema solar, el planeta más grande que tenemos en en nuestro sistema, lo llamamos Júpiter, porque es como el más grande de todos ellos. ¿Vamos bien? Por después de los grandes dioses del Olimpo, están los dioses locales o estatales. ¿Qué significa eso? En la mentalidad romana, igual en la mentalidad griega, cada país, cada reino tiene un dios o una diosa que se encarga de cuidar y proteger a ese reino o a ese estado. En Roma, pues tenemos varias divinidades encargadas de proteger Roma, ¿ya? Es más, los romanos hicieron de Roma una diosa. Hicieron de Roma una diosa. Y si ustedes van a Roma, hoy y si ustedes van a Roma hoy, y si ustedes van a Roma hoy en día y van a la colina, la Capitolina, la que hizo Miguel Ángel hoy en día, en el centro de la plaza, pues obviamente hay una estatua de un emperador en un caballo, que es Marco Aurelio, pero detrás, en la fuente que está atrás, está la diosa Roma ahí representada. Así que los romanos inclusive hicieron del imperio Roma una diosa y se le rendía culto. La diosa Roma tenía sus sacerdotes, tenía su templo, tenía su culto y se le adoraba a la diosa Roma para que Roma nos diera la protección, la famosa paz de Roma, la Pax Romana. Y ella es una de las diosas protectoras del Estado. Hay otra diosa protectora del Estado que ustedes la han escuchado muchísimo. Se llama Fortuna. ¿Se han escuchado hablar de la diosa Fortuna? ¿Por qué reconocemos a la diosa Fortuna? Porque ella tiene una, ¿cómo se llama? Una cornucopia, ¿cómo se llama eso? El cuerno de la abundancia, ese cuerno de la abundancia, pero en la otra mano, ¿qué tiene Fortuna? La rueda. La rueda que llamamos la rueda de la fortuna. Y entonces tú tienes que adorar también a la diosa Fortuna, porque tú nunca sabes si le caes mal a la diosa Fortuna y en vez de irte bien, la diosa gira la rueda y tú terminas abajo de la rueda, te va mal. Cada estado, cada reino, cada provincia, cada ciudad tenía su dios propio, su diosa propia, estatal. Puede ser o uno de los 12 dioses del Olimpo, puede ser, o puede ser otro dios que era adorado de forma local. Por ejemplo, en la época de los romanos está la provincia de Judea.
Y la provincia de Judea, los romanos dicen, ellos tienen su Dios local. El Dios de la provincia de Judea, ¿cómo se llama? Padre, no nos acordamos, son muchas cosas. ¿Cómo llama el Dios de los judíos? Yahvé. Ese es para los romanos piensan así. El Dios de los judíos, el Dios local, se llama Yahvé. ¿Y en dónde trabaja Yahvé? En la provincia de Judea, porque ahí es la provincia que le tocó a Yahvé cuidar. ¿Cuál será el Dios o la diosa que cuida este estado donde vivimos? La Florida. ¿Cómo se llamará el dios o la diosa que cuida la ciudad donde vivimos? Hialeah tiene su propio dios y diosa. El Fort Lauderdale tiene su propio dios o diosa. Nosotros en Miami-Dade tenemos nuestro propio. ¿Cómo se llama Dios? ¿Ya? Y no es Walter Mercado, porque ya ese El alcalde. ¿Quién será el que para ellos, ese orden era preciso y cada estado, cada ciudad tenía que tener su templo dedicado al dios o a la diosa que cuida, que protege la ciudad o el reino, porque es parte de la protección y del orden divino que tienen ellos. Y además de eso, cada hogar, cada familia tiene también su propio dios o su propia diosa, que ha sido la tradición en toda la familia. Nosotros hemos adorado a esta divinidad por generaciones y generaciones y siempre hemos sido devotos y cada casa romana tenía un altarcito dedicado a ese dios o a esa diosa particular para esa familia. A nosotros nos suena raro, pero para ellos era lo normal, porque acuérdense que en el Imperio Romano había una diversidad de gente, diversidad de culturas, diversidad de tradiciones. Las familias cada una podían venir de diferentes tradiciones y que ellas traían sus propios espiritualidades, sus propias creencias. Y entonces en mi familia nosotros tenemos el altarcito de la diosa, puede ser Minerva, o nosotros somos seguidores de Osiris y tenemos el altarcito para Osiris. Pero en esta ciudad, yo sé que en la ciudad también hay que hacer la reverencia al dios no sé qué, que es el que cuida la ciudad. No, vaya tú a saber qué Dios está cuidando Miami. ¿Ya? ¿Qué Dios o qué Dios estará cuidando Colombia? Petrovsky. Ay, no. Pero bueno, esa es otra cosa. Cada familia tiene su propio particular deidad. Y hay unos, de ahí viene la palabra genio. Los genios eran como ese ser espiritual. Muchas veces era un ancestro que tenían en común y se volvió como ese ancestro se volvió divinizado de alguna forma porque siempre nos protege, siempre nos cuida, siempre está atento a nosotros. Bueno, ustedes están muy jovencitos, a ustedes no les tocó ninguna cosa de estas, pero ustedes no se acuerdan que le decían, ay, récele mucho el alma bendita del abuelo no sé qué, o de la abuela no sé qué, que, ay, el hombre era muy bueno y siempre sentimos presente al abuelo Chimpandolfo, que tiene años ya muerto, pero siempre lo seguimos trayendo a la memoria, ¿ya? Ay, no, yo siempre cada martes le rezo a mi bisabuela Ibisca y todo, ya, la bisabuela, a la bisabuela. Y esos eran los genios, y los genios se pasan de tradición y de generación en generación. Entonces, mis nietos seguían rezándole todos los martes a la bisabuela, como se llame, ya, a la bisabuela, llamémosla, ¿cómo? Liduvina. Y entonces ya es tradición en mi familia que todos los martes hay que hacerle una pequeña oracioncita para Liduvina. ¿Ya? Hay gente que, por ejemplo, en mi pueblo le tienen es una devoción, claro, ya son católicos, supuestamente católicos cristianos, a las almas del purgatorio.
Y es más, cuando van a empezar a beber, o beber aguardiente, o beber ron, el primer chorrito de aguardiente o de ron se bota a la calle, al suelo. ¿Para qué? Para las ánimas del purgatorio. Anda, a mantenerlo borrachito ahí. ¿Ves? Hoy en día, de pronto les va a sonar más familiar, es cuando nosotros hablamos de el santo de nuestra devoción, o el santo, la santa de la familia, que, ay, mi abuela, yo recuerdo que mi abuela le tenía mucha devoción a Santa Margarita María Alacoque. Y desde toda la vida siempre rezamos a Santa Margarita María Alacoque, o parece el otro que le tiene mucha devoción ay, Santa Clara. Santa Clara, está Santa Brígida, a San Antonio de Padua, ya, porque tengo a San Antonio puesto de cabeza. ¿Para qué? Para que consiga novio, San Antonio. ¿Ya? Para que consiga novio. O si quieren que se vaya a una visita de la casa, ¿a quién hay que rezar? San Alejo. A San Alejo, el de la escoba. A San Alejo, a San Alejo. Y si se te perdió algo, a San Dimas. Si se le perdió uno, Se amarra la pasa con un lazo hasta que no aparezca la cosa, no se le ya ves, ya ves. Para ellos, eso que para nosotros es familiar con los santos, los romanos le decían, esas son las divinidades que protegen nuestra casa, nuestro hogar. Y cada casa tenía su altarcito dedicado a esa dios o esa diosa particular para esa casa. También lo tenían ellos. Y ya por debajo de esos dioses y de esas diosas están mortales como nosotros, pero que han sido elevados, han sido exaltados, glorificados. No los llaman dioses, porque los dioses son los de allá arriba, pero los llaman divo o diva. ¿Han escuchado esa palabra? Diva. Esta es una gran diva, este es un gran divo. Para los romanos era eso, un mortal que ha sido exaltado, que ha sido glorificado, y por lo tanto se puede también reverenciar y darle culto a este divo, a esta diva. Sería como los santos. Como Daddy Yankee. Sí, más o menos. O sea, para nosotros en cristianismo serían un estilo de esa El forma. emperador de Roma le hacían honorario esto, era un divo. María Cava. El emperador de Roma, cuando moría, el Senado lo exaltaba a la categoría de divo. O sea, le daban divinidad, no como los dioses de arriba, pero tenía su toque de divinidad, y el emperador terminaba teniendo templo dedicado al emperador, con su culto, con sus sacerdotes, con toda su liturgia dedicada al emperador. Es más, fuera de Roma, sobre todo en el oriente del Imperio Romano, era muy fuerte la cultura de dedicarle siempre un templo al emperador de Roma, aunque estuviera vivo todavía. ¿Por qué? Porque no era el personaje, el emperador de Roma, el que se le daba el culto, sino que el emperador de Roma representaba todo lo que Roma nos ha ofrecido a todos nosotros. Si tenemos paz, si tenemos seguridad, si tenemos economía, si no hay guerras, si estamos con protección en las carreteras, eso se lo debemos a que el emperador de Roma, el divo, nos ha mantenido este gozo que tenemos. Y era muy común encontrar templos por toda parte dedicados al emperador de Roma, Y tenía su propio culto, tenía su propio templo, todo normal. Debajo del divo, de la diva, o sea, debajo de Shakira, quedábamos nosotros, el resto de los mortales, como tú y como yo, que ni chicha ni limonada. Cogemos nada más la bicicleta. O sea, hay el resto de los mortales. ¿Qué nos toca hacer a nosotros los mortales? Darle culto y reverencia a todo lo que está por encima de nosotros. Porque si no le damos culto y reverencia,
uno de ellos se puede enojar, nos trae la peste, la calamidad, nos va mal, nos invaden los enemigos, perdemos la economía, todo se hace un desorden. Así que los mortales estábamos simplemente anclados, abocados a darle culto a los dioses. Punto, se acabó. Esa misma estructura la van a utilizar los romanos para organizar su sociedad y van a hacer la misma pirámide, igualito. Así como Júpiter es el jefe de todos los dioses, en Roma, ¿quién es el jefe de todos nosotros? El emperador de Roma. Es el que está por encima de todo el mundo. El emperador de Roma. Y siguiendo el emperador de Roma, siguen los patricios. No es que se llamaran Patricia. Patricios era porque eran los descendientes de los padres fundadores de Roma. Los patricios. Y entre las familias de los patricios, pues de ahí también se seleccionaban los que eran los senadores de Roma. O sea que tú ser un patricio o un senador quiere decir que tú pertenecías a las familias más antiguas y tradicionales de Roma, que llevaban, o sea que tú puedes decir, ay no, mi familia, yo tengo un general que luchó en la batalla del no sé cuántas y que peleó al lado del libertador, que no sé qué, y yo puedo llevar el linaje de mi familia hasta por allá y decir, somos patricios, somos parte de los fundadores de este Roma. Sí, aquí en Estados Unidos dirían, podemos llevar nuestra ascendencia hasta los que vinieron en el Mayflower, esos los puritanos, ¿te acuerdas? Del Thanksgiving, de la época de Acción de Gracias. Podemos llegar hasta allá, somos los patricios, los que tenemos esa, ¿cómo se dice? Ese nombre de familia que llega hasta por allá lejos. Denme otro nombre así que ustedes digan, ay, usted dice ese apellido y eso es, wow, caballeros, esos o senadores o patricios, o sea, por allá llevan, ¿los qué? Los Rockefeller, ¿han escuchado hablar de los Rockefeller? Y los Kennedy, ¿han escuchado hablar de los Kennedy? Y de Cuba. Los Castro. Estamos hablando de los padres fundadores de la patria. Está muy lejos. Ay, por favor. Esa es una fundación nueva. Padres fundadores de la patria. Hasta allá hay que ir, más para allá. A José Martí. O sea, el apellido Maceo, el apellido Martí. Claro, todo eso. Los Morgan, para nosotros en Colombia serían los Nariño. Sería los Palacios, por ejemplo, también hacen parte porque Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, Simón Bolívar, esa parte de nosotros. Toda esa gente. Después de los patricios, había una alta sociedad, pero no eran descendientes de patricios, o sea, no eran de los que podían llevar su familia, su abolengo hasta por allá al fondo, pero era gente alta de la nobleza, de los cachés, súper elegantes. Entonces, los patricios les dieron como un puestico, como un título de honor en la sociedad, y los llamaban los ecuestres. Ecuestres viene de la palabra para los caballos. Para los caballos, es decir, ellos eran reconocidos porque eran los dueños de las cuadras de caballos, de los caballos que se usaban para el ejército, de todo lo que... Y acuérdate, en la época romana que no hay carros, no hay coches, no hay nada de eso, ¿con qué se transporta la gente de un lado para el otro? En caballito, pero solamente si tienes con qué pagar el caballito, porque o si no, en el carrito de Fernando, un rato a pie, el otro caminando. ¿Ya? Si no eras de ese grupo, olvídate. Y esos eran los ecuestres. Hoy diríamos, ¿cómo nos llamaríamos hoy día? La gente que hoy día tiene dinero
pero que no vienen pues de por allá desde hace tiempo atrás. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? Los Kardashian. Puede ser. Bueno, Ay, es que no tienen no, las Kardashian. Vamos a decir, La familia Trump, por ejemplo. La familia Trump. Los Hilton, por ejemplo, también. Es decir, no llevan la línea hasta el principio, pero ya se han hecho ¿cómo se dice? Su campo en la sociedad. Y tienen buena representación, y tienen buen dinero, y tienen sus conexiones, y todo eso. Para los romanos eran los ecuestres. Ecuestres. Como los dueños de los caballos. Ecuestres. Ecuestres. Los ecuestres. Después de los ecuestres están todos los que pertenezcan a los soldados, todos los militares. Los soldados, todos los que hayan sido veteranos de guerra, todos los que han tenido un puesto militar, desde que seas un centurión, puede ser también un legionario. No sé si han escuchado hablar de los legionarios, de los centuriones. Ya se les oyen esas palabras. Eran toda esta gente y obviamente los ciudadanos libres, los plebeyos que llamábamos nosotros, los ciudadanos libres que componían también gran parte de la sociedad de Roma. Los plebeyos, soldados y plebeyos. Y en el fondo de la pirámide, a lo último, los esclavos. pero faltan los diversos y vasallos. Los esclavos al fondo de la pirámide, porque los esclavos eran parte de la sociedad y era el número más alto que había en la sociedad, eran los esclavos, ¿ya? Que los esclavos podían ser prisioneros de guerra, podían ser porque eran comprados en otras provincias y traídos como esclavos, podían ser que se daban a sí mismos en esclavitud a algún dueño romano, porque o si no, cómo comemos y cómo come mi familia y todo esto, ¿ya? Los esclavos. Y habían esclavos de todas las categorías, desde los más educados que servían para ser maestros, profesores, para enseñar retórica, para enseñar en las escuelas. Habían maestros que habían esclavos que eran los encargados de los negocios de los amos, porque sabían contabilidad, sabían de negocios, sabían de economía, sabían de relación. O sea, ellos, tener esclavos, eso era darte a ti prestigio, poder, y entre más esclavos tuvieras era porque podías darte bastante lujo, ¿ya? Pero entre los esclavos y los plebeyos, cuando el amo libera a un esclavo, cuando el amo le da libertad a un esclavo, automáticamente no se hacían ciudadanos de Roma. Sorry con excuse me, pero no. Los llamaban libertos. Los libertos. O sea, entre esclavos y los plebeyos hay una categoría que se llaman los libertos. Tú eras esclavo o eres descendiente de alguien que era esclavo. Nunca te van a dar la ciudadanía romana. Tú siempre vas a ser considerado un liberto. ¿Ya? Podías hacer negocios, podías tener tu propio dinero, puedes hacer tu economía, puedes prosperar, puedes ser una persona rica con dinero, pero jamás de los jamases te van a llamar o ecuestre y mucho menos vas a ser o senador o de los patricios. Virgen del Carmen, habráse visto. ¿Ya? Más o menos, sí, como en la India, por ejemplo, que tienen ese estilo, sí señora, sí. Los libertos. Y entre los libertos están los vasallos. ¿Qué son los vasallos? Los reinos conquistados por Roma, pero como hicieron alianza política con Roma, Roma no los trata como esclavos, porque no hay por qué tratar como esclavos a los que están en alianza política con nosotros. Pero sí, ellos tienen que
pagar el tributo a Roma, pagar impuestos a Roma, pero no son esclavos, pero tampoco son ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que son? Vasallos. ¿Sí me entienden la cosa? Para ellos ahí, o los libertos o los vasallos, ¿ya? Están en esa categoría, allí. Hay muchas comedias antiguas en la literatura romana de libertos tratándose de pasar como gente con clase, como decimos ahora, como las Kardashians, que se creen muy, pero son como tan trash, tan bácala, ¿ya? Y hay muchas comedias dedicadas a los libertos, exacto. O sea, el que tenga dinero no significa que te da categoría, ¿ya? A eso le dice a los pobres, muchachos. Entonces imagínate, la pirámide de los dioses y la pirámide de la orden social eran como un reflejo el uno del otro. Ni se te escurra, ni se te ocurra cambiar el orden social. Que un liberto demande ser ciudadano romano, oigan la voz. ¿Ya? Que un esclavo pida hacer libertad y derechos para los esclavos. Que ni se te ocurra pedir cambiar el orden social, porque es un reflejo del orden divino de los dioses. Y si funciona para los dioses, funciona para nosotros. ¿Y quién demonio eres tú para venir a cambiar esto? ¿Y cómo ellos sabían que eso funcionaba para los dioses? ¿Y cómo ellos sabían que los dioses tenían una... Claro, porque ellos veían en toda la mitología y las historias de los dioses de ellos, así aparece. Sí, tenían como círculo de familia. Claro. ¿Tú no te has escuchado cómo llegaron los dioses del Olimpo a ser dioses del Olimpo? Ay, ese es otro chisme, es un chisme buenísimo, ¿ya? Del dioses y cómo era la guerra con los gigantes y con... Oh, eso es la apoteosis, la famosa apoteosis de cómo llegan ellos a ser los dioses del Olimpo y no dejaban a nadie más montarse a ese caballito. 12, y somos 12 y aquí no entra nadie más. ¿Ya? Eso es bastante interesante, esa literatura. Acostándose con las mujeres de la tierra. Ah, sí, pero seguían siendo los dioses del Olimpo. Así es. Si salía, por ejemplo, alguien como Hércules, que era mitad mortal y mitad divino, no pasaba de ser un divo. Punto. Ese nombre digo, se aplica también a personas que tienen cualidades artísticas. Hoy en día, sí, hoy en día los llamamos así. Sí. Hoy en día, claro. Nunca se te ocurra hacer eso. ¿Ustedes han escuchado hablar de este muchacho Espartaco? Claro. ¿Qué pasó con Espartacos? ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Empecemos por ahí. Roma. ¿Y por qué lo mataron? Por querer hacer una revolución liberando a los esclavos. ¿Y qué dijo Roma? ¡Achí! Vea lo que el orden de Roma es capaz de hacer con cualquiera que diga, vamos a cambiar este orden de cosas. ¿Y cómo terminó el pobre Espartaco? Con todos sus seguidores crucificados alrededor de toda la calle. Así se veían todas las cruces. Para ellos esto era incambiable. Esto no se cambia. Punto. Donde te tocó vivir, donde te tocó ser, ahí te vas a quedar per secula seculorum. Por los siglos de los siglos. Así es que es en Cuba ahora. Eso no había forma de cambiarlo, de hacerse ciudadanos si se casaban y tal. No. Eso es moderno, mijo. Eso es de ahora. Y acuérdate, las familias, los hogares, son un reflejo de la sociedad. O la sociedad se ve en pequeñito dentro de la casa y sigue la misma función. ¿Quién está a cargo de toda la casa y toda la familia? El papá, que lo llamábamos pater familias.
el papá de la familia. ¿Ya? ¿Ese es el orden qué? El orden de la casa, el hogar. El pater familias, el papá de la casa, que era normalmente el adulto varón más viejo de tu casa. O sea que si tú vives con tu abuelo, el abuelo es el pater familias. Y ahí viene la famosa frase de patria potestad. La patria potestad es la autoridad que tenía el pater de la casa. El patriarca, vamos a decir. El patriarca. Él mandaba sobre todo el mundo debajo del techo donde él vivía. El pater familias. Igualito que el emperador, igual que Júpiter, el dios. O sea, era esa misma estructura. Si no estaba el pater familias, entonces tenemos a los hijos varones adultos. Los hijos varones adultos. Y siempre va a llevar la delantera el primogénito. El primogénito era el que por autoridad iba a reemplazar al papá cuando el papá no estuviera. Por eso al primogénito se le daba la mitad de la herencia, se le daba al primogénito y la otra mitad se la repartían entre los otros hermanos. Aquí tenemos algún primogénito, alguna primogénita. No, pero Kira, tú eres primogénita. Mira, a Kira le tocó la mitad de la herencia. ¿Ya? Que nos reparta otra cosa es diferente, ¿verdad? Se reparte con ¿Cómo? muy buena. Tenía que ser un varón para él. No, porque el problema era que cuando se casara la mujer pasaba bajo la autoridad del marido. Entonces el marido agarraba el poder y la autoridad para él. Es que ese era el problema que tenían ellos. ¿Por qué se le daba la mitad del primogénito? Porque ahora él es el encargado de pagarle a los sirvientes, cuidar los negocios, hacer transacciones. O sea, todo lo que hacía el papá para mantener a toda la familia, ahora el primogénito le toca hacer todo eso. No solamente cuidarme yo y mi familia y mi muchachito y se acabó. No, me tocaba cuidar todo lo que era de la familia. Ya, esa es la parte del primogénito. Estaban los primogénitos. Y después de los varones adultos y los primogénitos, pues ya vienen las mujeres, la esposa, las hijas y los hijos menores de 12 o 13 años. Hijos menores o 12, 13 años porque como todavía no han alcanzado el momento de la madurez o de la adultez, como le decían ellos, todavía estaban bajo la autoridad de alguien más, tenían que ser entrenados, tenían que ir a la escuela, tenían que recibir su propia formación. Y la diferencia entre un niño, aunque fuera hijo del patrón, o sea, del papá de la casa, y un esclavo, no había ninguna. Porque como no tenía, ninguno de los dos tenía autoridad para absolutamente nada y tenían que obedecer en todo a lo que diga papá, pues ¿qué diferencia había entre un esclavo y un niño pequeñito? Ninguna. Ninguna. Y la mujer es igual. Lo que diga papá. Y el papá tiene derecho y dominio sobre la vida de todos, al punto que si al papá no le gusta que tú hayas nacido, el papá tiene el derecho de descartarte de la casa, punto. Así de sencillo. Yo esperaba un varón y nació una hembra. Yo agarro la bebé hembra y la boto a la calle, que la coman los perros, los animales, o que se la lleve alguien y la esclavice para prostitución, punto. También, o sea, el papá podía hacer lo que quisiera. Legalmente era la autoridad. ¿Ya? Legalmente era la autoridad. ¿Ya? Y obviamente, al final, los esclavos. Los esclavos, que son todos los... En un hogar hay necesidad de esclavos para todo lo que tú necesitas. Aguanta. Al final, los esclavos, que en cada hogar se necesita esclavos para todo. A diferencia de los esclavos en la sociedad, los esclavos del hogar le daban un título especial. Los llamaban ministros.
Si eres un ministro, quiere decir que eres un criado, un esclavo del hogar, o encargado de la cocina, o encargado de barrer y trapear, o encargado de... Había gente con tanto caché que tenían esclavos, adivina, ¿para qué? Para aguantar la lamparita de aceite por la noche. Ándale, Y ya, no. eso era todo lo que tenía que hacer el esclavo, aguantar la lamparita de aceite por la noche. Pero no es fácil. Ya, Sin moverse. y ahí a la puerta, así. No. Pero eso significaba que yo tengo para comprar a un esclavo, ¿solamente para qué? Para que esté en la puerta de la casa toda la noche ahí con la lamparita. Y ya, no hace más. No tienes que barrer, no tienes que trapear, no, nada. Tú imagínate, tú tienes ministros para que le enseñen a tus hijos. Tú tienes ministros que se encargan de la cocina. O sea, de todo. Tú lo único que tienes que hacer es abra la boca y lo que usted quiera. Allá iban y le ayudaban y le servían. Los esclavos. Y entre los esclavos, sobre todo aquellos que o el amo ya les dio la libertad, porque es que tristemente los esclavos hacían parte de la herencia que dejaba el papá. Entonces, cuando muere el papá, además de los bienes que tiene, pues también están los esclavos incluidos, y el primogénito es el que va a disponer de los esclavos como el primogénito quiera, ¿ya? Al menos que haya una carta o haya una recomendación del papá directamente diciendo, en caso de que yo muera o con mi muerte se le da la libertad a fulanito y a fulanita y toda esta gente. ¿Qué hacían cuando quedaban libres muchos de estos ministros, ya los esclavos? Ellos decían, ¿y yo para dónde voy? Sobre todo si crecieron desde pequeñitos en la casa. O sea, ¿qué otra casa conocemos nosotros? No, ya el que sube toda la lamparita ya tiene la... Y el de la lamparita, digo yo, ¿qué más hago si no pongo la lamparita el de la noche entera? O sea, ¿para dónde pego? ¿Para dónde no voy? ¿A qué no? Regresar a mi patria, yo ya ni me acuerdo dónde. Yo no hablo el idioma de mi patria, yo no... ¿Quién sabe si mi familia seguirá viva? ¿Qué hacían ellos? Oh, soy libre. ¡Ay, yupi! ¿Y ahora qué hago? Iban a trabajar para la misma familia. Exactamente. O se quedaban por decisión propia trabajando para la familia, o cuando ya se quedaban ayudando por decisión propia a la familia, ya no se les llaman esclavos, sino que se les llaman clientes. Customers. Los clientes, porque ya el jefe de la casa no es el pater familias mío, sino que es mi patrón o mi patrona. Y yo soy el cliente. Clientes. Y los clientes se daban, ¿cómo se dice? Un voto de devoción y de ayuda a la misma familia. Y decían, no, es que yo con mucho gusto voy a seguir trabajando y ayudando aquí en lo que más pueda. Y si no era él el cliente, había gente en la sociedad que, como sabían que Kira es tan generosa y como ella recibió mitad de la herencia por ser primogénita, pues la gente iba donde Kira los martes por la mañana y Kira se sentaba en su gran diván rodeada de sus esclavos, abrían la puerta con el pobre ahí, con la lamparita, abrían la puerta para que llegara gente a solicitarle favores a Kira. Y le decían, ay, Kira, oh diva, la llamaban hasta diva, oh gran diva, tú que eres reconocida por tu generosidad y tu amor y tu bondad, tú que no puedes ver a la gente sufrir porque se te parte el corazón en 1000 pedazos. Y empezaban a pedirle favores a Kira, que necesito para sí, que me van a quitar el carro porque no he pagado las cuotas. Aquí le voy a pedir favor a Kira, que mi hija va a cumplir 15 años y no tengo ni para un vestidito ni para una fiestica de 15. ¿Quién le puedo pedirle favor que me ayude con la fiesta de 15 años? A la vida. A la diva, a Kira. A la que tiene el dinero. Y entonces, ¿qué se vuelve Kira? Se vuelve nuestra patrona.
y nosotros los clientes de Kira. Pero Kira sabe que nosotros no tenemos ni en qué caernos muertos. Porque para eso fuimos a donde ella a pedirle ayudita, ¿ya? O si no, ni nos aparecíamos por allá, ¿ya? Pero como Kira sabe que nosotros no tenemos en qué caernos muertos, ¿cómo le vamos a pagar este favor a Kira? ¿Se acuerdan del Padrino, la película El Padrino? Viene de ahí de toda esa costumbre. ¿Cómo le voy a pagar el favor a Kira? Pues Kira espera que nosotros le paguemos el favor, que somos clientes de Kira, para que cuando Kira diga, me quiero lanzar como concejal de Miami, ¿quién va a hacer la publicidad? ¿Quién se va a encargar de distribuir los votos? De hablarle a la gente, ay, Kira, como es de buena, de devota, de linda, como es de buena, ay, mire cómo me ayuda. Ponían carteles por toda la ciudad diciendo, voten por Kira, la mejor diva de toda la ciudad de Roma. Nosotros le pagábamos a ella dándole honor público, haciéndola que Kira fuera como la ¡wow! Sea de alcaldesa, padre, no de concejal. Ah, bueno, o de alcaldesa si quiere. ¿Quiere alcaldesa de Miami-Dade o de Hialeah? Una de las dos. ¿Ya? O por ejemplo, si tenían que ir a la guerra, yo me ofrezco a llevarle las armaduras al patrón, yo me ofrezco para cocinarle al patrón cuando esté por allá. No jefe, no le decía jefe, patrón, tranquilo, que lo que usted diga, lo que necesite, cuente conmigo. Y eso eran los clientes en la familia romana. Entre más clientes tuvieras, más honor, más privilegio, más rango te daban en la sociedad. Porque, claro, el nombre tuyo pasa de boca en boca, todo el mundo habla de ti, se ve tu nombre escrito en grafitis por todas las paredes de Roma, porque Kira, la gran diva, es lo más generoso que hay en este mundo. Imagínense tener a semejante gran diva como alcaldesa. ¡Yupi! ¡Voten por Kira! Y todavía ustedes, si van a Pompeya, me llevan, pero si ven Pompeya, hay grafitis escritos en todas las paredes y mandaban a hacer piedras con todas las inscripciones de los grandes divos, lo que hoy llamamos el patronato. ¿Ya? El patronato, que inclusive en la Iglesia Católica lo seguimos usando con el nombre de las parroquias a las que asistimos, le damos el nombre de un santo o de una santa que es el patrón o la patrona, que a donde vamos a pedirle ayuda, a pedirle favores, a pedirle consejos, a pedirle oración a nuestro santo patrón, a nuestra santa patrona. Viene de aquí, de esta forma. Y usted dirá, bueno, y toda esta clase de socio-religiosa del Imperio Romano, ¿para qué? Pues porque a Pablo hace parte de todo esto. Y cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, hablando de Jesús como el Rey que comienza un nuevo reino en medio de nosotros, para la mentalidad romana, Pablo está hablando de una revolución que quiere cambiar este orden social y familiar y político. Y por eso para ellos es algo que hay que tener mucho cuidado con lo que está diciendo Pablo, porque lo que Pablo predica para un romano suena a como que quiere destruir la sociedad romana o tiene, ¿se acuerdan de Espartaco? Como que tiene ganas de hablar de que hay un nuevo líder de entre los esclavos que ha sido exaltado y que no sé qué. Y ahí es donde la cosa comienza. ¿Por qué Pablo terminaba siempre en prisión? Por esto, ¿ya? Porque para los oídos romanos esto suena un poco rarito, Vamos a ver, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo está viajando de oriente a occidente. Pablo ha dejado Asia Menor, lo que es hoy día Turquía,
y ahora está viajando hacia Grecia. Es decir, ya llega a Europa. 11 o 15. Sí, Hechos capítulo 16. Vamos a capítulo 16 y leemos del 11 al 15 primero. ¿Quién tiene ese por ahí? Allá, Margarita. Nos embarcamos, pues, en Troas y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neapel. De aquí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas finas de púrpura. A esa mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedar. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración, encontramos a ¿Ya llegaste al 15? Hasta el 15. Hasta el 15, sí. Paremos un ratito ahí en el 15, Y descansemos. nos obligó a quedar. Exacto. Qué lindo que la primera mujer europea que menciona la Biblia, europea, porque ella es de Grecia, de Macedonia, que acepta el Evangelio y se ha bautizado. Primero, la primera persona en toda Europa, según el Evangelio, que acepta el Evangelio y es bautizada es una mujer. Y esa mujer le da el nombre, se llama Lidia. Lidia es la primera europea, digámoslo así, en aceptar el Evangelio. Es la primera europea de todos ellos. Pero mira qué interesante. Van a llegar a Filipos. ¿Qué es Filipos? ¿Qué es la ciudad de Filipos? No sé si ustedes se acuerdan del mapita que les había dado hace mucho rato. ¿Ya? Este mapita de los viajes de Pablo. Si ven dónde está la península griega, el norte de la península griega se llama Macedonia o Maquedonia, si lo vamos a leer bien, Maquedonia. Maquedonia es importante porque hay un rey muy famoso que salió de Maquedonia, de Macedonia, y se volvió el rey del imperio griego. Se llamaba Alejandro Magno, rey de Maquedonia, de Macedonia. De Macedonia. Y en Macedonia está la ciudad de Filipos. No sé si la ven, la ciudad de Filipos. Filipos se llama Filipo porque el papá de Alejandro se llamaba Felipe. Así que le dedican una ciudad al papá del rey Alejandro, Felipe. Y por eso la ciudad se llama Filipos. ¿Ya? Se llama Filipos. Eso es lo bueno de ser rey, te dedican ciudades con el nombre tuyo. Yo me llamo Juan Felipe y no me han puesto nada en el... No, imagínate, qué mal andamos. La ciudad de Filipos. Filipos entonces es una ciudad importante en Macedonia, que es el norte de Grecia, Y es importante porque, ¿cómo es que dice el dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Un camino importante, hoy día lo llamaríamos autopista, la autopista Ignacia. La autopista Ignacia cruzaba por todas esas ciudades que mencionaron ahí en Hechos. Neápolis, Filipos, Anfípolis y bajaba a Tesalónica, ¿ya? Que ya sabemos que también Pablo fue hasta Tesalónica, los tesalonicenses. La vía Ignacia era como la autopista principal que iba conectando todas estas vías
Y si tú te montabas en la Vía Ignacia, algún día llegabas a la ciudad de Roma. O sea, todos los caminos conducen a Roma. Y la Vía Ignacia era una de las más importantes. Si hoy van a Grecia y si hoy van a las ruinas de Filipos, todavía se puede ver la Vía Ignacia paralelo a la autopista moderna que han construido. Al ladito todavía se ve la Vía Ignacia. O sea, los romanos la construyeron y sigue ahí. Y sí, la gente construía Ahora le siguen llamando Vía Ignacia. y se llama la Vía Ignacia todavía. Y eso Sí. de piedra. De piedra, con sus canalitos a los lados para que el agua lluvia se vaya para los lados, se haga desagüe y todo, sí, o sea, los romanos construían de que cuando construían era para siempre, ¿ya? No, y los de ahora se abre un hueco y hay que dar el hueco por século a século. Está en un lugar donde hay bastantes temblores de tierra, bastantes terremotos. Cuando Roma conquista todas estas ciudades y todos estos pueblos, reconstruye Filipos como una colonia romana. ¿Qué significa ser una colonia romana? Vamos a reconstruir esta ciudad como si fuera una pequeña Roma. Como la ciudad de Roma, pero en pequeñito. ¿Con quién? Con ciudadanos romanos, al estilo romano, con su teatro romano, con sus acueductos romanos, con sus baños públicos romanos, con sus... O sea, hágase de cuenta, Roma, pero en chiquitico, en pequeño, ¿ya? Le diríamos hoy en día, como aquí en Miami lo llaman la pequeña Habana, o la pequeña Nicaragua, o pequeño Haití. Allá Filipos sería una de las colonias romanas, porque tú ibas a Filipos y era como si te sintieras dentro de la ciudad de Roma, dentro de la ciudad de Roma. Y es más, ese sentido de Filipos, de una ciudad romana, era un orgullo para ellos, porque el Imperio Romano entrega la reconstrucción de Filipos a los veteranos de guerra de Roma, a los soldados retirados, a los generales, a los centuriones, a los que eran legionarios. Así que vivir en Filipos era tener como se dice, ese orgullo grande por Roma, por lo que es el emperador. Esta estructura la tenían muy bien marcadita en Filipos, porque nosotros somos Roma y miren lo que Roma ha sido capaz de hacer, nuestra prosperidad, nuestra seguridad, la pax romana. Ese era un sentimiento nacional, patriótico, lo diríamos hoy en día, ¿no? De ese sentimiento patriota hacia lo que es Roma, lo que era el emperador, y eso se veía claramente en la ciudad de Filipos. Se ve con lo que acabamos de leer que no habían muchos judíos en la ciudad de Filipos. ¿Por qué? Porque dice el texto, salimos fuera de la ciudad, cerca del río, para ver si había gente para la oración. Porque ¿qué se necesita para abrir una sinagoga? Mínimo 10 varones judíos para abrir una sinagoga. 10 o 12, dependiendo de la escuela que tú sigas. 10 o 12 varones judíos para poder abrir una sinagoga. Antiguamente siempre se decía 12 porque iban a representar las 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 era como lo básico para abrir una casa de oración judía donde las tribus de Israel se verían representadas en los 12 varones. Si habían 12 mujeres judías, No es igual. no es lo mismo. Tenía que ser, lo siento señoras, de nuevo, ese siglo primero era... Pero las mujeres tendrían influencia sobre los varones. Oh, pero claro que sí, Toda la eso, vida. eso de toda la life, toda la vida, eso de toda la vida, eso olvídate, Eso eso está sí. escrito. Empezó. ¿Qué sucede? Dice Pablo en Hechos que es afuera de la ciudad que hay un grupo de judíos, mayormente mujeres,
que se reúnen para orar cerquita del río, pero afuera de la ciudad. Es decir, todavía no hay sinagoga, no hay casa de oración en Filipo. Y es a donde va Pablo, y ahí es donde comienza a predicarles, y Lidia, que es una temerosa de Dios, ella no es judía, sino que está interesada en lo que el judaísmo trae, ella recibe el bautizo. Todo está sucediendo en Filipos. O sea, Filipos es una ciudad bastante interesante. Tan interesante es que se forman comunidades cristianas en Filipo, al punto que tenemos una carta en el Nuevo Testamento dedicada a los filipenses, no a los filipinos. Porque ya he escuchado decir, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipinos. ¿A los filipinos? Eso está en otro lado. Sí. Y a los filipinos, cuando le escribió Pablo a los filipinos, me di cuenta, filipenses, porque vienen de la ciudad de Filipo. Ya, para que nos pongamos en contexto. Y es más, los estudiosos se han dado cuenta que la carta a los filipenses que conocemos hoy en día son en realidad 3 cartas enviadas a los filipenses que alguien empezó a poner juntitos y se volvió la carta como la conocemos hoy en día. Llaman Filipenses A, sería del capítulo 4 al 10 al 20, es una nota de agradecimiento. Pablo, desde la prisión donde está, le manda una nota de agradecimiento a los filipenses porque le mandaron ayuda mientras él está en la prisión. Tan pronto tú caías en prisión, de ahí, si no hay alguien afuera que te ayude, te jodiste. Todavía. Y los filipenses parece que le tenían tanto cariño a Pablo que le mandaron un esclavo para que ayudara a Pablo, y no lo mandaron solito, lo mandaron con un viajado, un camionado de cosas para lo que Pablo necesitara. Papel, tinta, comida, ayuda médica. Pablo, lo que usted pida, nos lo manda ahí en la notica, y él les manda esta nota de un agradecimiento que Pablo le tiene a los filipenses, no los filipinos, a los filipenses, de toda esta ayuda que le mandaron a ellos, a Pablo en la carta. Esta Filipenses B, que sería del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 1, incluye el capítulo 4, versículos 21 al 23, ese Filipenses B es una carta donde él les recuerda esa amistad, ese cariño que se han tenido el uno con el otro, cómo se han llevado bien ellos mismos como cristianos. Los invita a que tengan cuidado con las divisiones que pueden haber en las comunidades, etcétera, etcétera. De ahí viene esa carta preciosa que dice, alégrense siempre en el Señor, se los repito, alégrense siempre en el Señor. Es como una carta muy fraterna, muy de amistad. No hay como con los corintios. ¿Se acuerdan los corintios? Que los corintios le sacaron canas al pobre Pablo. Los filipenses era como más llevadero, los filipenses. Ya era una relación muy linda que tenían con Pablo. Y la última, Filipenses C, que sería capítulo 3, versículo 2, al capítulo 4, versículo 1, es una cartita de lo que ya hemos hablado antes. Cuidado con este grupo de judaizantes que quieren que ustedes se conviertan al judaísmo, la circuncisión y que la comida kosher, porque si no, no se pueden salvar. ¿Se acuerdan que Raúl quería que él decía que no, yo soy descendiente de los judíos? ¿Ya? Esa cartica Filipenses B sería para decir, ojo con esta gente, que esta gente están destruyendo la comunidad y no están actuando como tiene que ser. Todo este combinado es lo que nosotros llamamos la carta a los filipenses. Es una carta preciosa, es un lenguaje muy de amistad, muy de cariño, de agradecimiento, de cosas hermosas que tiene él allí. Así que se ve que cuando Pablo llega a Filipos y empieza a fundar comunidades, familias, empiezan a ser parte de Filipos, de la comunidad cristiana, ya tenemos a Lidia. Y Lidia le dice,
No solamente me bautizo yo, sino toda mi familia que se bautice. Y mira lo que dice. Y si ustedes sí consideran que yo soy digna de este evangelio, vengan y coman a mi casa. Acuérdense, un judío comiéndose en la casa de una no judía. ¿Y qué hizo Pablo? Fueron a la casa de Lidia y allí se sentaron a comer todos juntos. ¿Qué quiere decir? Que en esta ronda familiar, ¿quién es el pater familias de la casa de Lidia? Lidia. Ella es la dueña y señora. ¿Y cómo sabemos que es dueña y señora? Porque ella tiene un negocio de telas. ¿De qué color? Púrpura. Y la púrpura cuesta dinerito. O sea que ahí hay money, honey. Ahí hay bastante dinerito en la de púrpura. ¿Cómo conoce de una saca marrón? Porque ella está en el río con las otras mujeres del judaísmo, porque ella está interesada en lo del judaísmo. A ella la llaman temerosa de Dios, y Pablo va a predicarles a ellos allá en el río, que es donde la engancha. ¿Ya? Y si van a Filipos, me llevan, y todavía puedes ir afuera de las ruinas de Filipo, y hay una capilla dedicada a Santa Lidia, y está el río, y tú te puedes bautizar todavía allí en el río donde bautizaron a Lidia y todo, la primera europea conversa. Pero bueno, porque se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó después? Versículo 16 al 24. ¿Quién me puede leer 16 al 24? Aquí adelante. No, eso es el libro de Hechos. Hechos 16, versículo 16 al 24. Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, Es decir, afuera de la ciudad, al río donde estaban ellos, nos encontró cierta sirvienta que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Ella proporcionaba mucha ganancia a sus amos practicando el arte de la predicción. Esta muchacha seguía detrás de Pablo y de nosotros y gritaba usando estas palabras: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, los cuales les están publicando el camino de la salvación. Esto lo siguió haciendo por muchos días. Por fin Pablo se cansó de ello y se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pues bien, cuando sus amos vieron que se les había ido su esperanza de ganancia, se apoderaron de Pablo y de Silas y los arrastraron a los gobernantes en la plaza del mercado. Y conduciéndolos a los magistrados civiles, dijeron: estos hombres están turbando muchísimo a nuestra ciudad, judíos como son, y están publicando costumbres que no nos es lícito adoptar ni practicar, puesto que somos romanos. Y la muchedumbre se levantó a una contra ellos, y los magistrados civiles, habiéndoles arrancado la prenda de vestir exteriores, dieron el mandato que los golpearan con varas. Bien. Exacto. Y después de haberles descargado muchos golpes, los echaron en la prisión y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Porque recibió tal orden, los echó en la prisión interior y les aseguró los pies en el seco. Muy bien, gracias. Ya saben, o sea, vamos a ver por qué lo terminó Pablo en la cárcel. Ya, y ahí terminamos por hoy. Nos falta todavía mucho más, pero se nos fue el tiempo. ¿Qué sucede? Cuando leemos el texto en griego, en el idioma en que fue escrito, hay una cosa interesante. A esta esclava que tiene el espíritu de adivinar, la palabra griega que aparece es pitonisa. La serpiente pitón. La pitonisa. ¿Y quién era la pitonisa? Según la mitología griega, era el dios Apolo en Delfos, en Grecia. Derrotó a esta gran serpiente que era un monstruo, la serpiente Pitón, la destruye, la desbarata,
y con la sangre de la serpiente Pitón, que se hunde y se mete dentro de la tierra en Delfos, produce como una especie de gas, que el que respira ese gas entra en trance. Era una Y cocaína. el dios Apolo empieza a hablarle a esta persona y de comunicarle a esa persona lo que los dioses han decidido por su vida o por lo que sea. Así que Delfos en Grecia se convirtió en un santuario del dios Apolo, donde gente de toda parte subían a hacerle preguntas al oráculo de Delfos para que el dios Apolo les dijera qué tenían que hacer para su vida. ¿Qué hacen en Delfos? Crean un templo dedicado al dios Apolo, tienen a una muchacha, una virgen, dentro del templo de Apolo, siempre adentro donde sale el gas, y ella se convierte en el oráculo, en la pitonisa que habla en nombre del dios Apolo. El problema del oráculo es que la muchacha entraba así en el trance del patatús, y ella empezaba a decir las cosas, y los sacerdotes a copiarlo en unas hojitas, y te entregaban a ti lo que los sacerdotes copiaron. Hay veces eran claras los oráculos, hay veces los oráculos eran como un poco extraños, ¿ya? Por ejemplo, el rey de Tebas sube al oráculo de Delfos y la pitonisa le dice al rey de Tebas: ten mucho cuidado, porque uno de tus hijos te va a matar y se va a casar con tu esposa. Wow. Qué horror. Sería la esposa, pero no era la madre. Imagínate. Y de ahí empieza más adelante la historia de Edipo rey. Cómo Edipo termina siendo rey de Tebas, mata a su papá y termina casándose con su esposa sin saber lo que había pasado y todo eso, ¿ya? En Delfos sucede eso. Pues bien, el dios que es el protector del emperador de Roma, el dios que protege al emperador de Roma es Apolo. Apolo es el dios protector del emperador de Roma. Por eso no le digan Apolo. otro Y le digan por Apolo. eso, esta pobre esclava en Filipos, que tiene el poder de la pitonisa, es decir, ella habla por el espíritu de la pitonisa, ella habla con lo que transmite el dios Apolo, protector del emperador de Roma. Y ahora viene Pablo y Bernabé, Sí. y esta muchacha detrás diciéndole: ellos son esclavos del Dios Altísimo que vienen proclamando la buena noticia, no sé qué. Pablo se voltea y ¿qué le dice a la muchacha? Le dice: fuera espíritu. Lo que está diciendo es exorcizando el espíritu de la pitonisa que viene ¿de quién? De Apolo, el protector del emperador. Traducido: Apolo no tiene velas en este entierro. El emperador no tiene protección alguna. Aquí llegó un nuevo rey con más poder. En nombre de Jesucristo, este espíritu queda por fuera. Para los romanos que ven eso, está diciendo: este hombre está quitándole el poder y la protección al emperador de Roma. ¿De qué lo acusan? Vienen con costumbres que nosotros romanos no podemos aceptar. O sea, Apolo ya no protege al emperador. El espíritu de la pitonisa ya no habla por Apolo, porque ya hay alguien con más poder y más autoridad, porque la chica perdió su poder y su espíritu. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Apolo no tiene poder, Cristo es el que viene ahora con poder, y nosotros somos los que estamos proclamando eso. ¿Dónde terminó Pablo? En la cárcel. En la cárcel. Porque para un romano esto suena a: si ya el emperador no tiene protección divina, estos pueden llegar a desbaratar el orden que venía desde los dioses mismos para nuestra sociedad. Y por eso, ¿qué hacen? Les dan su castigo con varas y los meten en la cárcel. Y le dicen al carcelero: vigílelos, porque esta gente es peligrosa.
¿Qué hace el carcelero? Los va a meter en lo más profundo de la prisión. ¿Qué pasó cuando Pablo y Bernabé estaban en la prisión? Nos vemos la clase entrante y seguimos con el chisme para que sepa qué pasó en Filipos. Gracias, feliz noche, hasta luego. Gracias, Padre.